Bien. Tarde, pero sin sueño. Muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda como cada lunes tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea. Y el día de hoy, en esta noche, nos acompañan naturalmente mi compañero de conducción, Andrés Felipe Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas noches. Bendecida tarde y noche a todos ustedes. Y también tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Tenemos aquí a Pablo Cid. Él es politólogo, él ha estado, tiene experiencia en lo que es política, pues prácticamente estuve en algunos partidos, naturalmente no podemos decir en este espacio referencias directas, y sin embargo ahorita ya se encuentra en lo que es la sociedad civil, apoyando lo que es la lucha de vida, familia y causas sociales. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas Muy noches. bien, muchas gracias por la invitación y Dios los bendiga. Muy bien, pues ¿de dónde nos sintonizas, querido web espectador, querida web espectadora? Hermanos, les invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus inquietudes en los comentarios, en el espacio correspondiente. Si es la primera vez que tú nos sintonizas, estás acompañándonos, queremos darte la bienvenida, y también si estás apenas descubriendo lo que es la forma en la que llevamos la dinámica de este espacio, con gusto te lo explicamos. Nosotros emulamos esa práctica que se tiene en las grandes ciudades, en que después de lo que es el trabajo, lo que es la escuela, la gente suele esperar un poco antes de trasladarse para evitar un poco más el tráfico y poder hacer más llevadero su retorno a casa. Y nosotros lo que buscamos es esta misma práctica, cristianizarla, pues a través de reflexionar en un espacio. Es por eso que primero nos vamos bueno, y que precisamente lo hacemos con una taza de café o alguna otra bebida de elección. Y bien, vamos ahora a tener pues una explicación también de cómo viene siendo la dinámica en general. Entonces primero vamos a tener un segmento de encuadre donde tenemos un espacio de remembranza de lo que supone la fecha del día. Tenemos también el santoral. Naturalmente ya de ahí viene lo que es también la consagración. Para de ahí, después de partir de una pregunta base, vamos a pasar a unas cuantas preguntas más. En este caso serían otro bloque de 2 preguntas que le complementan para tener una argumentación introductoria. Después de otro descanso tenemos también un bloque donde con otras 2 preguntas tenemos ya una argumentación más elaborada y concluimos con una pregunta final. Y pues de hecho esto es lo que es el análisis del día en obediencia. ¿Qué cosa era, Andrés? ¿En obediencia? Sí, o sea, la línea de decir lo que son las efemérides del día y el santoral. Análisis de los signos de... Perdón. Análisis de los signos de los Análisis tiempos. de los signos de los tiempos, Sí, amigo. sí, sí. Muchas gracias. Y pues precisamente tenemos que un día como hoy, pero del año 60 después de Cristo, tenemos una posible fecha del naufragio de San Pablo en la isla europea de Malta. También Bagdad se rinde ante el ejército mongol un día como hoy, pero de 1258. Tenemos que comienzan las guerras de independencia de Escocia a raíz del asesinato de John Comyn en 1306. También parte desde Cuba la expedición de Hernán Cortés y Pedro de Alvarado hacia las actuales costas mexicanas bajo las órdenes de Diego de Velázquez en 1519. Catalina Howard es confinada en la Torre de Londres por el cargo de adulterio y posteriormente ejecutada, 1542. ¿Esposa de quién sería? Estábamos hablando de la semana pasada, el rey Sol. Catalina Howard, no. No. 1542, la Torre de Londres. Esposa de Enrique VIII, a propósito de la vida desordenada que llevaba este monarca inglés. Fallece el barón de Montesquieu en 1755. Se firma el Tratado de París poniendo fin a la Guerra de los 7 años entre Inglaterra, Francia y España para 1763. Luis Alexandre Berthier invade Roma bajo las órdenes de Napoleón para proclamar la República Romana y tomar preso al Papa Pío VI, 1798. ¿Algo que decir sobre Napoleón y el Vaticano? Todavía anden ceros en ese tema. Ok, porque fíjate que vamos a mandar un saludo a Daniel Torres, porque yo me acuerdo que una vez él nos compartía precisamente
en alguna clase que habíamos tenido, creo que era de antropología cristiana, alguna de estas, ¿verdad? O de apologética. Si fue en antropología cristiana, yo no estuve. Ajá, porque yo me acuerdo que él decía que Napoleón llegó a decir que quería destruir la Iglesia Católica y llegó un momento en el que pues él le dijo el Papa, bueno, pues es que si ni nosotros lo hemos logrado con nuestros pecados, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, y eso lo hizo Ajá. teniendo al Papa arrestado. O sea, Exacto. fue Napoleón, arrestó al Papa Pío VII y arrestado el Papa en una cárcel ahí fea. Va Napoleón, emperador, todo majestuoso, a decirle, tú, prepárate porque voy a destruir la Iglesia Católica. Y el Papa se empieza a reír así, como loco, así. ¿Por qué te ríes? Cosa así como, cosita. Si nosotros Ternurita. no hemos podido destruirla en todo este tiempo, que alguien de afuera vaya a poder, y ya es la... Imposible, las puertas del infierno no prevalecerán. Esto para 1798. Se suprimen también por decreto real las corridas de toros en España. 1805, a propósito de algunas políticas recientes, José Bonaparte separa Cataluña de España bajo el protectorado de Francia. En 1810 nace Guillermo Prieto para 1818. Es un personaje de la historia de México que evita un asesinato diciendo: los valientes no asesinan. A propósito de algunas cuestiones polémicas en nuestro país, abrazo de Acatempan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, 1821, donde los insurgentes de la guerrilla de lo que hoy es el estado de Guerrero hacen alianza con algunas tropas criollas realistas para poder conformar posteriormente lo que sería el ejército trigarante, que entraría después a las puertas de la Ciudad de México para consumar la independencia de México. Es la fecha correcta de celebrar la independencia, ¿verdad? El 27 de septiembre. Francia, España y el Reino Unido firman con Benito Juárez el Convenio de Soledad, que suspende la acción militar de estos tres países para 1862. A ver, creo que es un poquito de... una tacita. Bueno, tenemos que después de 1862, el gobierno de Estados Unidos declara que todo ataque a un barco estadounidense sería considerado como un atentado a su neutralidad. Esto en el marco de la Primera Guerra Mundial para 1915. Meses después, los alemanes hundieron el transatlántico RMS Lusitania. Y ya sabemos qué fue lo que pasó, el resto de la historia. Asume su cargo como nuevo secretario de Estado de la Santa Sede el cardenal Eugenio Pacelli, quien sería el Papa Pío XII en 1930. Pío XI recibe a Benito Mussolini con motivo del 10º aniversario de su ascensión al poder en 1932 y fallece en 1939 en ese mismo día. Las tropas franquistas ocupan Cataluña en 1939. En Estados Unidos se crea un Consejo de Guerra aliado para el Pacífico para 1942. La batalla de Krasny Bor, donde los alemanes derrotan a los soviéticos en 1943. En Ankara se interrumpen las negociaciones secretas entre la Gran Bretaña y Turquía para 1944. Nace Luis Donaldo Colosio, 1950, candidato a la presidencia de la República en México, quien sabemos que posteriormente sería asesinado para ya después que fuera nombrado en su lugar Ernesto Zedillo Ponce de León. Se restablecen en España las disposiciones del reglamento de 1930 respecto del peso, edad y defensas de los toros de Lidia para 1953. ¿Quieres que te ayude? Bueno, dime dónde le continúo. Acá. Ok, hacia 1953. Fracasa el golpe de Estado en Honduras en 1959. La Real Academia Española acepta nuevos vocablos
Que bueno, eso a veces no es ni tan novedad, ¿verdad? La Real Academia Española normalmente siempre anda peleándose qué o no debe de ser aceptado normalmente Sí, de es un acuerdo. diccionario. Pero bueno, ese es un pleito de nunca acabar y más en la lengua española. Cosa que no pasa normalmente en las lenguas inglesas, ¿correcto? Hay más bien la misma comunidad la que va aceptando y ya tiempo después las propias academias o los mismos, no es que ya no son academias, son como que más bien universidades o los propios editores nada más deciden agregarlas. Pero bueno, veamos. El gobierno de Isabel Perón decide que el ejército intervenga contra la guerrilla en 1975. De esa manera renuncia a la libertad que le ofreció el gobierno blanco si abandona la lucha armada. El presidente Félix de Klerk anuncia que Mandela será liberado al día siguiente. Lituania celebra un referéndum popular en el que el 90.47% de la población vota a favor de la independencia de Rusia. La supercomputadora, esta está genial, la supercomputadora IBM Deep Blue derrota por primera vez a Garry Kasparov. Le mandamos todavía nuestras condolencias porque creo que todavía una empresa refresquera le hace bullying, si mal no recuerdo. Hasta la A fecha. Kasparov. A Ok. Kasparov. Aunque, bueno, déjenme ver si me acuerdo quién es el maestro de ajedrez que habla mucho de esto. Ya me acordaré. Ok, muy bien. Es Bueno, que, ajá. es que hizo un análisis de manera muy específica de que probablemente el propio Gary, después del primer encuentro, conforme empezó a jugar Deep Blue, era como una especie de prueba y por eso en cierta manera le ganó. Porque al día siguiente intenta hacer la revancha y después de la revancha, Kasparov le gana a Deep Blue y hasta ahí quedó el asunto. El analista, León Toys García, me parece. Ajá. Saludos, si por ahí nos llega alguna vez a ver. Dice que pareciera ser que el propio Kasparov llegó a darse cuenta que hay ciertas normativas que todavía la computadora no lograba analizar, entonces por eso llegó a ser predecible. Así que pues, ya decidió que las siguientes rondas mejor deja jugar a la computadora. Una teoría de tantas. Esa es una teoría de tantas y bueno, hasta que volvemos a retomar filosofía aplicada podremos platicar de ajedrez. Claro. Y bueno, también a propósito del marco de lo que es lo social, el estado de Maine en Estados Unidos rechaza por votación la ley de derechos LGBT aprobada en 1997. Al año siguiente, en 1998. También tenemos que un día como hoy, pero de 2005, el príncipe Carlos de Gales anuncia su boda con Camila Parker en 2005. 100.000 musulmanes se manifiestan contra la difusión de caricaturas de Mahoma en la prensa europea en Rabat en el 2006. Tenemos también que es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y en el santoral de hoy tenemos a Santa Escolástica, que fuese hermana de San Benito, y San José Sánchez del Río, Joselito, un santo de la guerra cristera. Y bien, entonces vamos a partir de una pregunta que se encuentra, para variar, en la encíclica Deus Caritas Est, que es Dios es amor, del Papa Benedicto XVI. Y la pregunta al respecto sería, ¿cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la caridad? Contexto de la pregunta, numeral 31 de la encíclica. Entonces, ponemos a partir de este momento la reflexión en manos de Dios diciendo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, queridos amigos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna respuesta? Déjanos tus inquietudes en el espacio correspondiente mientras vamos a la siguiente etapa de la reflexión.
bueno, queridos amigos, ¿alguna pregunta, alguna respuesta? Pues bueno, déjenos en los comentarios. ¿Tenemos saludos, Andrés, o algo, alguna novedad que haya respecto a la transmisión? Pues por el momento alcancé a ver algunos saludos. Hoy no tenemos lamentablemente a Jonathan, entonces no es tan fácil ahorita estar checando los saludos, pero agradecemos a todas las personas, bueno, habían dicho, agradecemos a todos nuestros web hermanos que nos mandan saludos y bendiciones. Le regresamos y esperemos pronto poder respondérselas personalmente. Claro que sí. Y de hecho, precisamente en lo que estamos, también para poner un poco en contexto a las demás personas que nos sintonizan, en vivo transmitimos primero de Católico Defiende tu Fe, para después el mismo enlace compartirlo en la página de Nueva Alianza Radio, desde donde producimos también y Jesús te ama y te lo anunciamos. Y bien, para este siguiente bloque, recordando la pregunta si nos acabas de sintonizar, ¿cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la caridad? Contexto de la pregunta: Dios es amor, Deus Caritas Est, de Benedicto XVI. Y tenemos algunas preguntas que vendrían siendo: si es posible racionalizar la compañía, y qué es lo más importante de la compañía y los vínculos. Entonces, fíjate, Pablo, que habíamos estado en ocasiones anteriores haciendo el paralelismo y la reflexión que hay, por ejemplo, entre la fe y la razón, entre la esperanza y la razón. Entonces, ahorita 3 semanas completas a propósito del mes del amor, estamos dedicándolas a lo que es el amor a la luz de la razón y viceversa. Entonces, racionalizar la compañía a través de qué, de cómo se ve en lo que son los vínculos familiares, sociales, cómo podríamos explicar cada una de estas realidades. ¿Qué parte nos ayudarías tú para aportar a la reflexión, amigo? Muchas gracias. Fíjate que al principio me gustaría retomar cómo inicia la encíclica el Papa Benedicto XVI, que por cierto fue su primera encíclica, y que nos recuerda que ser católicos, o lo habla igual un poco más abierto, es ser cristianos, pues no solo es pues que nosotros sepamos del magisterio de la iglesia, que nos sepamos la Biblia, que tal vez hasta nos portemos bien o tengamos una conducta moral intachable, sino eso ayuda y es parte de, pero fundamentalmente lo que es ser católico es tener un encuentro vivo y personal con Cristo. Y ese encuentro vivo y personal con Cristo que nos dice el Papa Benedicto XVI en esta encíclica, nos dice que, o sea, cómo toda nuestra existencia se centra en sabernos amados por Dios y en nosotros cómo aceptar ese amor de Dios hacia nosotros. Después, platica sobre cómo él piensa que el amor cuál es la manera en que se expresa mejor en los seres humanos. Y nos dice que es en el matrimonio. Y siendo así, en el matrimonio, en el amor de un hombre y una mujer. Y cuando venía para acá, venía manejando y pensando que no es tan fácil describir el amor, o sea, y las preguntas detonantes que hace Juan Manuel son así muy interesantes y profundas, porque al final el amor, y como lo dice también el Papa Benedicto XVI, es una palabra tan desgastada que a veces pensamos que es un sentimiento, que es una emoción o que es un momento, cuando en realidad el amor, por lo menos entre personas, es una decisión. Y esa decisión es yo te amo. ¿Y qué es amor? Es yo quiero lo mejor, o sea, yo quiero el bien para ti. Y todavía no se queda ahí. No es solo desear el bien, sino es yo te amo, yo quiero, o sea, yo te amo y como yo te amo quiero el bien para ti. Y como quiero el bien para ti,
estoy dispuesto a sacrificarme o a sacrificar alguna parte de mi vida buscando tu bien. Y como ustedes saben, y seguramente ya lo han platicado aquí, en este santo espacio, es que pues las personas, decía Aristóteles y Santo Tomás, igual Santo Tomás lo agarra de Aristóteles, pero que tenemos un fin muy en particular, que es ser feliz. Y esa felicidad, yo los parafraseo o tal vez lo sintetizo, es ser lo mejor que puede ser. Primer paso para ser feliz, ser lo mejor que puede ser. Segundo paso para ser feliz, ayudar a tu prójimo a ser lo mejor que puede ser. Y tercer paso, trascender. Trascender en lo humano y trascender espiritualmente en la eternidad, o sea, irnos al cielo. Entonces, el amor, en mi particular punto de vista, tomando estas referencias que les comento, es querer que el otro se vaya al cielo, o sea, querer el bien del otro y estar dispuesto a sacrificarme por eso, y el bien del otro es que vaya al cielo. Entonces, si es posible racionalizar la compañía, creo que, o yo les propongo esta línea de racionalización del amor entre personas, si bien puede ser de un matrimonio, de papás a hijos, hijos a papás, o hasta de amigos. Entonces, ¿cómo podríamos racionalizar ese amor? Es que nosotros queremos que la otra persona se vaya al cielo. Ok, entonces estás hablando de incidir en la realidad de la otra persona a través de una cuestión creciente, de una cuestión progresiva, porque fíjate que lo relaciono yo con lo que reflexionábamos de que la encíclica nos hace mención precisamente de una potencial disyuntiva entre que si todas las realidades obedecen a un punto de convergencia en esta cuestión del amor, o bien es una misma palabra que se utiliza para cada una desde el contexto y la situación específicos en cuestión, y nos damos cuenta que, como tú dices, hay un recinto donde se está proyectando que viene siendo la familia, porque de hecho lo estamos quizá viendo, por ejemplo, en tu caso, que está con tu esposa Lupita, a quien mandamos también un cordial saludo, a Lupita Banda, y para Mari, ¿verdad? Se llama María, que es la pequeña, es la bebé que acaban de tener, bendito sea Dios, después de un embarazo de alto riesgo, las dos están con bien, las dos están con vida, entonces mandamos a las dos un cordial y afectuoso saludo, y estamos hablando de que hay un vínculo diferente hacia Lupita y un vínculo diferente hacia María, ¿no? Como también yo veo que debe de haber uno diferente hacia Sandra, que también mandamos saludos, para Sofía y para Citlali, esperando que pronto pueda tener también sus primeras palabras y poder escuchar aquí a su papá que está con nosotros acompañándonos. Y hablamos de 3 vínculos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, esos vínculos se puede decir que están en función a la identidad de las dos personas que lo representan, porque en sí el amor repite patrones de dignidad, porque estamos hablando de una relación entre una persona que es igual digna a la otra. Tan es así que se reflexionaba sobre ese precepto que nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si la referencia que está haciendo Jesucristo mismo es la propia persona, entonces estamos partiendo de que debe de haber también un aprecio, una valoración hacia nosotros mismos en vista a esa identidad que debemos de reconocer pues como imagen de Dios a partir del encuentro, como bien nos decía Pablo, y esa búsqueda constante de esa completitud o bueno, más bien complementariedad, de esa forma de lograr la plenitud personal, pues nos va a hacer estar buscando cada vez más y más esta parte de la comunidad, esta parte de las relaciones, esta parte de compartir con alguien, que de hecho vamos a analizar lo que es la parte de la compañía según un autor secular, que de hecho ya
estuvimos diciendo la semana pasada, a ver si logras adivinar habiendo estado con nosotros las 2 semanas anteriores y que de todos modos vamos a recordar en este momento Bueno, habíamos para dicho que poder... dos. Ajá. No, no menos cómodos. Menos cómodos. Habíamos dicho que Ok. seculares, creo que eran 2, ¿no? 2 y creo que de hecho van a salir más porque la lista sigue al grado de que tenemos una. Lista de pendientes. Y bien, la lista de pendientes pues es un hashtag donde nosotros vamos guardando precisamente lecturas y referencias que podemos ir recopilando sobre un tema en cuestión y que de hecho de eso se trata, de ir complementando cada vez más para seguir aprendiendo, porque es la consigna que tenemos a propósito de lo que nos habla primera de Timoteo, que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Tan es así, mande. Me gustaría preguntarle a Pablo que si no tiene algo que agregar, aprovechando que tenemos su Adelante, visita, adelante. Muchas para, gracias. para su lista, para una lista de pendientes, para seguir reflexionando sobre el sentido del amor, algo que agregar, total, Ajá. es una lista de pendientes. Ya algún día tendremos tiempo de ponernos a sentar a terminar esa lista. Fíjate que a mí me llama mucho la atención y la verdad me interpela. Me voy a salir un poquito y no del tema de la familia, o de lo cercano en el tema del amor, pero híjole, o sea, ayer en la tarde iba regresando, sí, iba manejando a mi casa, su casa, Gracias. y Gracias. me paré en un semáforo y vi 2 niñas pidiendo dinero. O sea, uno, pues no es algo raro que nos pase en San Luis Potosí o en México, pero, o sea, se me hizo tan difícil poderle sostener la mirada, ¿dónde están tus papás? ¿Quién le está cuidando? ¿Cómo está haciendo aquí afuera sin que nadie la cuide, nadie le esté dando de comer, abrazándola? O sea, ella no debería estar aquí. Y es difícil sostener la mirada cuando te pide algo y que lo único que puedes hacer en ese momento, o sea, evidentemente podemos hacer más, pero si lo único que se te ocurre es darle dinero, o sea, qué pobre respuesta estamos dando los cristianos y los católicos a la pobreza que están viviendo muchas personas, o a la migración de nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, centroamericanos en general. Y cómo este amor o Deus Caritas est, como Dios es amor, y ese encuentro personal con Cristo, y nos interpela a tener ese encuentro personal con Cristo con esas niñas que están pidiendo ahí en la calle dinero y que están, no sé en qué metidas. Entonces yo creo que es importante analizar el amor en el tema cotidiano, en el tema de las causas sociales, en el tema de la responsabilidad de nuestro prójimo, en el documento de Puebla del 77, sea que debemos de buscar, la iglesia debe buscar una opción preferencial por los pobres, y es porque ellos no tienen la misma oportunidad que nosotros. Y esas niñas, pues evidentemente no tienen la oportunidad que tenemos nosotros, entonces hay que ayudarlas. Yo creo que eso pudiera ser un buen tema en la lista de pendientes de la responsabilidad de los católicos para hacer algo. Claro, y sobre todo mucho que nos ataca la gente que está a favor de la agenda de la cultura de la muerte y que se nos dice, bueno, pues es que para qué quieres que nazcan más niños si se van a quedar en la calle, si los van a maltratar. ¿Para qué quieres más ancianos que están abandonados? Y ya de ahí ya partir hacia la defensa del aborto y de la eutanasia en una falsa empatía y que viene siendo, pues fíjate que yo leyendo a una columnista de Pan Am Post, a Marisabel Fiallo, a quien mandamos también un saludo en espera de que en alguna ocasión nos llegue a escuchar, y que mencionaba pues que es una forma de elitismo, una forma hasta de darwinismo que aplican hacia ellos mismos. Y aquí estamos hablando pues de efectivamente
una cultura del descarte, como la define el Papa Francisco, a propósito también ya de algunos elementos y pues inicios de nociones de doctrina social de la Iglesia, que el, el tener esa cortina hacia la otra persona, hacia la indiferencia, hacia materializar la visión que estamos teniendo de otro ser humano, nos está llevando precisamente en este egoísmo, en este afán de aislamiento de, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, una polarización que a fin de cuentas me va a dañar a mí y va a dañar al otro. Una ruptura de vínculos que también ya la han mencionado algunos otros autores también en el contexto secular. Por ejemplo, tenemos a Joseph Miro Ardebol, que habla de la sociedad desvinculada. Tenemos también al autor que habíamos estado analizando, que es Zygmunt Bauman. En esta ocasión estábamos analizando también su obra de Amor Líquido, pero vamos más allá de lo que es la compañía, que es uno de los puntos de partida de aquí. Debe de haber un propósito para esta misma, y en este caso vendría siendo el de también ocuparnos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permiten de la realidad del otro, porque hay cosas que podemos hacer, podemos incluso brindar una sonrisa, podemos brindar alguna palabra de aliento. Hay personas que prefieren, quizá como tú bien decías, darles dinero o cosas, pero que no serían capaces de compartir su tiempo comiendo con alguien que lo necesita, compartiendo, conviviendo. Y creo que esa transformación de la realidad, a eso es a lo que debe de apelar, ¿no? De realmente querer convivir, de querer compartir, tal cual como nos lo dice también la escritura, de esa exhortación que nos da nuestro Señor mismo. Tú cuando tengas una fiesta, pues estás prácticamente ya predispuesto por las reglas sociales y todo esto, a invitar a la gente que también te va a invitar a esas mismas pachangas. Pero ¿por qué no mejor lo que empiezas también a hacer es que puedas invitar al cojo, al lisiado, al que no tiene, a todas estas personas que no tienen con qué pagarte, porque al tú dar desinteresadamente, pues estás haciendo méritos en el reino de los cielos, porque estás hablando de una voluntad que ya va encausada, una voluntad que trata de descubrir a Cristo precisamente en el necesitado y en esa valoración de la vida. Es esa como la esencia de la doctrina social, ¿verdad? Sí, hermano, la verdad, pues lo dijiste bien. Fíjate que hiciste que me acordara de una lista de pendientes que tengo perdida, que se encuentra precisamente en la Universidad Autónoma que es San Luis Potosí. Se llama Teoría de la Caridad y es una crítica precisamente al sentido de la caridad cristiana. Por eso lo tengo por ahí apuntado en mi lista de pendientes. Okay. A ver cuándo tengo oportunidad de ir a checarlo, de Guillermo Silva Martínez. Hasta donde alcancé a checar precisamente tiene que ver con ese sentido de cómo pareciera ser que nosotros los cristianos tenemos este sentido de vamos a ser buenos, pero a la hora de la hora se nos olvida con quién deberíamos ser buenos. Entonces, ahorita que estabas hablando de que no se nos olvide y no se nos debería olvidar, me acordé precisamente de ese libro en la lista de pendientes. Okay. Que por cierto también una sugerencia que estaba viendo ayer en este sentido, tratar de leer más cosas, pues siempre, aunque sea, si no tienes dónde apuntarlo, pues bueno, tómalo en una foto en tu celular y luego búscalo, porque uno nunca sabe qué cosas tienes por ahí pendientes por leer. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención de ese título que habla de teoría? Porque entiendo que lo está haciendo desde un punto de vista formal, de análisis de las ciencias sociales y todo esto. Exactamente. Y sin embargo, pues una teoría es algo que, según la lengua, la Academia de la Lengua, está mencionando como algo susceptible de comprobarse, susceptible también de dejar de lado en caso de probarse que no se tiene. Y a mí me lleva a pensar precisamente en la congruencia. Y pues también tenemos el otro extremo, donde se puede ver en innumerables, bueno, no innumerables, pero sí bastantes casos, de aquello que en México decimos que se suele ser también candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Y esto a qué iría? A la parte de estar atendiendo realidades de fuera, quizá tener algún apostolado con personas marginadas, con enfermos,
con matrimonios, con noviazgos, con jóvenes, y sin embargo tener también en la casa cuestiones desatendidas en el sentido de que no estamos compartiendo el evangelio, de que no estamos compartiendo pues las mismas obras de misericordia, que nos está faltando también quizá ser caritativos, a lo mejor terminamos siendo más iracundos en nuestro propio hogar y eso debería de llevarnos a cuestionarnos qué tan sólidos están esos vínculos y si realmente ese encuentro hacia afuera lo estamos proyectando bien desde nuestros adentros. Porque yo creo que todas las relaciones pueden compensar algo, pero estamos hablando de que si buscamos la plenitud, no podemos vivírnosla destapando zanjas para tapar algunas otras. Y pues esto tiene una repercusión tarde o temprano. Podemos darnos cuenta que la misma funcionalidad de las familias, de los noviazgos, de incluso relaciones de amistad o algunas otras cercanas, vienen perdiendo fuerza, vienen perdiendo afinidad y muchas cosas en común. Y esto pues realmente también tiene su repercusión a la larga en la sociedad. No sé ustedes qué es lo que puedan percibir ahí, amigos. Pero yo nada más me acordé de una película de Pedro Infante. No, creo que es una de los tres García, no estoy seguro, que Pedro Infante hace tres papeles en la misma película, en el que uno es sacerdote, el otro es así como un bandido. Los tres huastecos. Los tres huastecos. Ajá. Bueno, eran tres. Eran tres. Y entonces va una señora, muy devota a la iglesia. Doña Cándida, ¿verdad? Doña Cándida, entonces le va a decir, se está confesando a cada rato, entonces al final el padre la regaña y le dice, a ver, usted, váyase a arreglar a la casa, ponte bonita, tus niños están todos sucios, veros a lavar y así. Entonces, o sea, eso nos llama porque desde esa sencillez de una película de Pedro Infante, o sea, hasta Dios aprovecha esos momentos para llamarnos a nosotros y que tengamos ese amor por por las personas que queremos, por nuestra familia y que y de manera personal y de manera preponderante sí pongamos adelante a nuestra familia, porque es algo a lo que Dios nos está encargando o donde Dios nos mandó. Y ahí es donde tenemos que poner todas nuestras capacidades, habilidades, para hacerlos feliz, amarlos, hacer bien y que se vayan al cielo. Y a partir de que damos todo a nuestra familia, también podemos tener un apostolado y en ese apostolado dar todo, pero teniendo como prioridad a la familia y no demeritar por un apostolado el trabajo principal que tenemos, que es a nuestra familia. Claro, y entonces es como un ciclo que retroalimenta, ¿verdad? El apostolado que tienes en tu casa, en el lugar donde duermes y donde comes, con el que tiene pues proyección y alcance afuera, y que también los frutos que se ven afuera, pues quizá te motivan para precisamente tener algo que compartir en casa, ¿verdad? A la hora de la sobremesa, en los momentos familiares y pues se vendría siendo como las primeras bases de esa civilización del amor, ¿verdad? Sí, Andrés? no, bueno, es que precisamente lo que dice Pablo es fundamental, porque si no, estaba mejor tratando de acordarme algunas palabras de la Christi Friedrich Leitch, que ya luego platicaremos, porque esa encíclica está todavía, es una carta encíclica, si mal no recuerdo, esa sí está todavía más grande que Deus Caritas es, y esa es una exhortación, ¿verdad? Perdón, creo que es una Apostólica, sí, es una exhortación Ajá. apostólica aparte, cierto. Y de manera muy específica, a veces nos quedamos con este sentido de precisamente, bueno, arrojaban una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? ¿Cómo es que yo soy católico? Y a veces estábamos creo que platicando también la semana pasada o antepasada de alguna cuestión del Santo Crisma o ser otros Cristos. Y nos quedamos con la idea de que, ay, es que si yo no soy católico porque yo no ayudo a los enfermos, no es que yo no puedo irme de misiones, no es que yo no puedo hablar en nombre de Dios.
es que yo no puedo hacer muchas cosas que yo veo que hacen los grandes santos. Bueno, es que espérate, trata de checar tu realidad, trata de ver el punto de vista. Me parece que el padre Rubén Pérez, o bueno, el párroco de Escalerillas, un saludo también hasta la comunidad de Escalerillas, la semana pasada precisamente abordaba ese tema, ¿no? Que luego llegamos a los cruceros y en los cruceros nos encontramos un montón de personas que pues necesitan ayuda y generalmente como que pareciera ser que nuestro primer instinto es pues doy una moneda porque es lo que traigo y aún así creo que Juan es el que hace siempre un análisis de manera muy constante con la mujer que llega al templo y da 2 monedas a la alcancía, ¿no? Pues es que es lo que traigo, o sea, yo quisiera tratar de darte un poquito de más, pero pues es lo que traigo. Y es ahí donde está ese sentido, ¿no? Pues si pudiéramos, vamos con ese hermano que sabemos que está ahí al lado, vamos con esa familia que está ahí a 2, 3 cuadras y sabemos que puede recibir algo. Luego de repente es muy sorprendente este sentido de ahora de los bazares, ¿no? De vamos a tratar de recuperar, aunque sea un poco de lo invertido. Bueno, pues si puedes, yo no digo que no esté mal, y finalmente es parte de tu economía y es parte de nuestra propia vida cotidiana. Pero si tú puedes, antes de eso, pasar a alguien más, algo que ya no te sirva, algo que tú ya no utilices, algo que tú consideres que puede ser para bien de alguien más, pues regálalo, porque finalmente esa es parte también del sentido de esta caridad, ¿no? Esto a mí ya no me sirve por algún motivo. Y una cosa es, a mí ya no me sirve y otra cosa, esto ya no sirve, pues a ver si alguien lo puede reparar, pero esto a mí ya no me sirve, pero a lo mejor a alguien más todavía le puede servir. Pues yo tomo como reto, y además reto a todas las personas yendo, y aquí a mis compañeros de mesa, en After Office, pues vamos a retarnos. Estaba viendo un video de Yokoi Kenji, que es un conferencista colombiano japonés, y dice varias cosas de los latinos. Entonces él lo que dice es que todas las familias latinas, y me sorprende porque es una realidad en Colombia como es en México, todos tenemos un cuarto de cachivaches. Y entonces todos tenemos un cuarto lleno de cosas que algún día vamos a ocupar, pero en realidad nunca ocupamos y después de 20 años las tiramos, ya inservibles. Okay. Entonces, el reto que les pongo ahora es, vamos a ese cuarto de cachivaches y agarra cada artículo que tengas ahí y pregúntate, ¿lo voy a utilizar este año? Y si la respuesta es no, entonces hay que donarlo. ¿Dónde lo puedes donar? Busca a alguna organización, puede ser en Cáritas, puede ser en algún orfanato, en algún casa de hermanos religiosos, o donde tú gustes, pero vamos a deshacernos de esas cosas que, la verdad no me acuerdo qué santo lo dijo, y la verdad no sé si es cierto, pero vi en Facebook que un santo decía que la chamarra que tienes en tu cuarto y no lo usas, no te pertenece a ti, le pertenece a quien tiene frío. Entonces ese sartén que tal vez estás ahí, de los 100 sartenes que tienes, no usas, pues tal vez le puede pertenecer a alguien que no tiene un sartén. Entonces yo aprovecho y mando este reto a que vayamos a ese cuarto y por lo menos saquemos 10 cosas que no vamos a utilizar y que busquemos a alguien que les pueda servir. Y evidentemente hay que sean cosas utilizables, buenas, hay que dárselas con un moñito o algo, que sea pues la buena acción no del año ni del mes, sino de la semana. ¿Sería San Ambrosio? No lo sé, lo voy a revisar en los apuntes de doctrina social. Muy bien. Sobre todo dentro de todas las fuentes que tenemos, magisterio, escritura, tradición, y que a propósito de ello, bueno, fíjate que nada más para que no se me pierda la idea del ejemplo que pones de este hombre de Colombia, que, bueno, japonés que está residiendo en Colombia, yo fíjate que le encontré paralelismo con el de Yakul, Carlos Casuga, ¿verdad? Claro, sí, que de hecho también daba conferencias y decía lo mismo. Es potosino, por cierto. Ajá, pues el orgullo potosino ante todo. Pero algo que a mí me llama la atención de todo lo que es también conferencias que él comparte, dice, bueno, es que los japoneses y los mexicanos tenemos más cosas en común de las que parece, prácticamente cuestiones paralelas. Entonces, por ejemplo,
los mexicanos veo que son un pueblo religioso, un pueblo guadalupano, un pueblo que es católico, y los japoneses también pues somos religiosos, es una diferente, es politeísta, somos sintoístas, pero aquí recalca, a pesar de esta semejanza, algunas diferencias. Entonces él dice, bueno, nos gustan también las fiestas, nos gustan también los juegos pirotécnicos y todo lo demás, nada más que fíjense que la diferencia radica en que pues ustedes van a los templos a pedir y nosotros vamos a los templos a ofrecer. Entonces, ¿dónde está quedando todo lo que es la enseñanza acerca de entregarse, acerca de desprenderse? Porque el amor requiere una renuncia y algo de ello ya veíamos en la encíclica sobre amor ascendente y amor descendente, pero para ir un poco más a prisa, ¿les parece si pasamos al siguiente bloque después de un poco de asimilación de todo esto? Si tienes una pregunta, si tienes una respuesta, te invito a dejarla en el espacio correspondiente para que vayamos entonces sí a el bloque final. Adelante. Hay otros comentarios, pero ya no sé. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Vamos a mandar saludos para Carlos Ledesma, Beni Palma, Mario Madera, me parece que así se escribía, para León Alex, para Felicia Álvarez, para León Alex Pers y para Silvia Ramos, que nos están sintonizando. Y queremos recordar precisamente que estamos en ese punto de la pregunta que viene siendo ya más, si no conclusiva, por lo menos que nos está ayudando a definir pues la idea central de la encíclica y del texto bíblico en cuestión, que también está profundizando, que es cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la caridad. Y es una respuesta corta en cuanto a gramática se refiere, el decir que Dios es amor, o sea que la esencia del amor es Dios, y sin embargo, caíamos en la cuenta que en la medida de lo complejo que es explicar a Dios, en esa misma medida vamos a tener complejidad para poder hablar del amor, a propósito también de lo que creo que hemos estado compartiendo últimamente por nuestra cuenta y en nuestros círculos, varios de los que estamos aquí, y pues con todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay otras dos preguntas que también habíamos considerado. Una que es sobre cómo responde la caridad cristiana a la necesidad de compañía, que creo que esta de alguna forma ya está respondida, a no ser que mis otros dos interlocutores tengan alguna cuestión o algo complementario a este punto de vista. Y también la encíclica misma nos pregunta en el numeral 36 cómo podemos conseguir la esencia de la caridad, y que esto nos llevaría a pensar en cómo apropiarnos de Dios para poder entender la realidad del amor, ¿verdad? Hablamos de nuestra realidad, pero una realidad que nos acerque hacia la fuente, y quizá lo que es el lenguaje, que es la comunicación, la identidad y pues todos los demás elementos nos puedan acercar a esto, ¿verdad? Entonces, amigos, no sé quién quiera tomar la palabra para poder explicar un poco más esto. Es que fíjense que la pregunta es muy exigente, porque ¿cómo podemos conseguir la esencia de la caridad? Nosotros ya
yo cuando ya leo caridad, le pongo un igual a amor. Entonces, caridad es amor. Y cómo encontrar la esencia de la caridad, siento que es uno de los retos que, además bien lo dice Juan Manuel, o sea, de la esencia de Dios, que es amor. Yo me gustaría, pues más bien pedirle aquí a mis compañeros de mesa que nos ayuden, bueno, además de que es una pregunta que la hemos tenido desde el inicio de los tiempos, o por lo menos desde el inicio del tiempo en el que Dios se reveló ya como amor, que nos ayuden. Ok. Fíjate que esa parte de la apropiación que tú haces es importante en el sentido de que pues nos había compartido Andrés la semana pasada ese paralelismo asombroso y en el cual también uno de los seguidores más entendidos que tenemos nos hizo favor de ayudarnos a introducir ese paralelo entre el griego ágape, que habla de lo que es ese amor descendente, y lo que es el término mismo, pero en hebreo, que vendría siendo ahava, y pues, son fonética muy parecida, ¿verdad? Y de hecho ya en ese mismo sentido, pues también nos resaltaba Andrés el hecho de que la primera y la última letra utilizadas en el término hebreo están incluidas en el nombre de Dios mismo, en Yahvé, que es el título que ya ni siquiera por respeto pronuncia el pueblo de Israel. Ese mismo, eh, ese mismo título que Dios se da porque nos está diciendo que es Él simplemente porque lo es todo, y que vemos ya después en el Nuevo Testamento cuando Cristo habla de algunas características de su persona. Cuando por ejemplo nos dice yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, todo lo que habla de yo soy lo proyecta. Entonces ahí tenemos contenido el amor en Dios y Dios en el amor, es decir, una parte simétrica en todo esto y la plenitud que podríamos ver en esa parte del vínculo de confianza que nace en la fe y se recibe también en la esperanza, ¿no? Tan es así que pues vemos que esa realidad descendente, porque es algo que viene de los cielos para con nosotros, está en ese ascenso que busca el ser humano a través de esas realidades diferentes. Pero que aparte, curiosamente, Deus Caritas dice que la verdadera caridad no es ascendente, sino descendente. Exactamente, aparte. Sí, porque de hecho nosotros habíamos tenido una confusión en el término. En el momento en el que estábamos revisando, pensábamos que era al revés, que el ágape es el ascendente y el descendente es el eros. Y nos dábamos cuenta que no, que ese asombro que permanece en el eros se trata de que es el ser humano el que está buscando cada vez más y más y más y más y más. Y es ese amor pleno el que ya viene de regreso, el que desciende de lo alto, pero que implica precisamente sacrificio. Lo vemos precisamente en el corazón de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero entregarlo en todo el sentido de la palabra, en ese paralelo que tiene también el Evangelio de Juan, en decir, es que no me quitan la vida, sino que yo soy el que la entrega. Y entrega total, como bien lo dijo Javier Solís en esa canción, pero que esa entrega pues está consistiendo en esa forma de superar incluso el dolor mismo, el despojarse de todo lo físico, de todas las pertenencias, de las personas a las que ama, de la dignidad propia, de todo esto, porque al ya no haber nada más que dar, pues queda eso, ese amor que pues ya no tiene ni principio ni final, y es por eso que solamente nos queda contemplarlo, mirarlo, recibirlo, y puede abarcar no solamente una realidad particular, sino también todas las otras en ese momento en el que se cruza. De hecho, pues gracias a que también tengo un compañero que pues me está
ayudando con esta cuestión del estudio de lenguas y todo esto, vemos que los griegos tienen varias formas de expresar una misma cosa a propósito de las realidades diferentes. Y en el contexto teológico quizá estamos más familiarizados con las cuatro que ya se habían comparado y que de hecho todavía de ahí hay académicos que identifican otros 7 u 8 términos. Ya yo creo que es un tema que da para mucho. Y nos íbamos, por ejemplo, al latín, que es una forma un tanto más sencilla, porque solamente se tiene una sola palabra que es caritas. Y es bastante parecido también lo que son los sonidos con jaritos. Y jaritos, bueno, tenemos, corrígeme si me estoy equivocando, Andrés, dado que yo soy el que está aprendiendo. Ji, alfa, rho, iota. Iota, Ajá. Tau, Omicron y sigma. sigma. Ok. Entonces, tenemos que esta palabra de arriba quiere decir gracia, ¿verdad? Ujú. Entonces la gracia se puede decir que es una forma de conectar todas las formas de amor, ¿verdad? Exacto. Sí, Ok. de hecho, ahorita que esas conexiones, a ascender y descender, ya que Pablo metió a Aristóteles en el problema, venía de regreso del trabajo y me acordé precisamente de un cuadro que creo yo, sin querer resumir de cierta manera muy bien el sentido de la filosofía, porque presenta a Aristóteles y a Platón en el centro y creo que nos podría dar el mejor ejemplo para tratar de entender la diferencia entre el amor ascendente y el amor descendente. Platón sería básicamente el amor ascendente, porque Platón inclusive es el ágora, si mal no recuerdo, la pintura, Ajá. y señala hacia arriba. Y Aristóteles no, Aristóteles se queda así de que no, es aquí. Bueno, cabe mencionar que estaban los dos filósofos discutiendo sobre dónde se encontraba la realidad. Pero bueno, si lo aplicamos al sentido del amor, Platón diría, no, es que el amor es romántico, es ideal, es idealista. Por eso, en cierta manera, yo creo que Benedicto dice que es muy el sentido del eros, ¿no? De que, ¡ay, lo bello, lo hermoso, lo empalagoso! El arrebato, ¿no? Por Sí, ejemplo, el arrebato, ajá. estas ideas que tenemos de que el amor es perfecto. Y Aristóteles dice, no, el amor está aquí en la tierra, el amor está aquí con el otro, está en nuestra realidad. Tienes que verlo, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que adentrarte, tienes que tratar de entenderlo. Si es necesario hay que cambiarlo, pero el amor, por eso en cierta manera dirá más bien Benedicto, específicamente el amor cristiano es ascendente, es decir, está aquí abajo. Y hay que buscarlo, hay que ver el otro, hay que ir hacia los otros. De hecho, yo ya para terminar me quedo con una especie de oxímoron, que curiosamente para poder amar hay que hacer vínculos. Pero al momento de yo hacer vínculos, tengo que hacer renuncias. Ujú. O sea que los vínculos no se dan por sí solos, sino que en algún momento se tienen que armar la mayoría de los casos, ¿verdad? No, el asunto está en que para vincular tienes que renunciar. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no es hacerlo, sino hacerlo a través de renuncias. ¿Cómo vinculas si tienes que renunciar a algo? Ah, a propósito del compartir que mencionabas, ¿verdad, Pablo? Sí, fíjense que también yo soy fan de Aristóteles y no tanto de Platón, porque lo que dice es, Platón decía que existía algo que se llama un topus uranus, que era como un mundo de las ideas, y en ese mundo de las ideas existían o existen todo lo ideal. Existe el Juan Manuel ideal, la mesa ideal, el celular ideal, Lo positivo y lo normativo, no hablando de política. el amor ideal, pero lo que no tanto dice Aristóteles, sino más bien, Aristóteles, sino más bien dice Jesucristo no, o sea, el amor ideal, el amor real, soy yo, es Dios, y ese amor es gratuito hacia ti, constante, inmenso, y tú lo puedes tomar, sentir, vivir, disfrutar, y lo único que nos pide Dios es abrirnos a su amor. O sea, nosotros no tendríamos la capacidad ni siquiera de darnos cuenta de la existencia o de tener ganas de ese amor de Dios, pero Dios nos infunde a través del Espíritu Santo, esas ganas de amarlo, de abrirnos. Y cómo
ese amor tan grande y tan fuerte y tan bueno, y gratuito, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es abrirnos. Digo, lo único que tenemos que hacer como si fuera muy fácil, ¿verdad? Pero pues en realidad es la gran batalla de cada vida, de cada ser humano, es abrirse al amor de Dios, porque si nosotros nos abrimos al amor de Dios, entonces renunciamos a lo que no es el amor de Dios, y esa renuncia es el pecado. Y y renunciando al pecado y a todo lo que me hace daño, que es lo que me aleja de Dios, entonces puedo vivir plenamente el amor, y ese amor lo puedo vivir plenamente con mi familia o con las personas que quiero, con la humanidad, y además ese amor es constante. No sé si me estoy adelantando, más bien sí me estoy adelantando, pero hay un filósofo que seguramente todo el mundo conoce, que me comentaron que vamos a platicar de él, que es Zygmunt Bauman. Y él tiene toda una teoría del mundo líquido y también sobre el amor líquido. Y él lo que dice, y además es cierto, es que el amor ya es consumista. Entonces, como el amor es como por partes, o sea, tú puedes amar a varias personas, vas, abres el changorro, consumes, lo cierras, y que ahorita pues lo que nosotros tenemos es como una suerte de capacidad de empezar a amar y después dejar de amar y empezar a amar y dejar de amar. Y él critica eso porque pues dice que evidentemente eso no es el amor, aunque eso es lo que vivimos, ¿no? En general. Y Jesucristo lo que nos hace el llamado, o lo que nos dice es que el amor de Dios es constante, y en esa constancia y en esa permanencia, en esa gratuidad, pues nosotros vamos a poder alcanzar el cielo y ser felices. Sí, más o menos, ¿cómo ven? O sea, es el amor, se puede decir que la forma más visible y tangible de explicar la eternidad, ¿verdad? A propósito de lo que es la cuestión temporal, ¿no? Según Bueno, es entiendo. que de hecho, volviendo a Aristóteles, Aristóteles dice que para poder tratar de entender por qué Dios es acto puro, tendríamos que considerar que él finalmente su acto eterno es el amor. Si no, de otra manera, pues no podríamos entender que Dios está en acto constante, y por lo tanto no podría ser el motor eterno. Pero bueno, eso son cuestiones de filosofía de la naturaleza que por el momento no vienen mucho al caso, pero eso es básicamente. Tocaríamos en un momento dado. Ok, bien, entonces vamos ya a pasar a algunos avisos. Entonces tenemos que ya en cines tenemos la película Renacidos del Padre Pío, el Congreso Laicos por la Vida y la Familia en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga 1, este sábado 22 de febrero, y que de hecho, pues Pablo está invitado también principalmente para decirnos, aparte de la aportación misma que él nos hace, pues la importancia de este evento para también, a propósito del tema, poder comprenderlo un poco mejor y acercarlo hacia nuestra realidad de vida. ¿Por qué es importante, dados estos temas que acabamos de abordar en este momento, que nosotros asistamos este sábado 22, Pablo? Muchas gracias. Miren, aquí tenemos a nuestro anunciante. El sábado 22, Monseñor Jesús Carlos, que es nuestro obispo, nuestro arzobispo en la arquidiócesis de San Luis Potosí, nos invita a un congreso diocesano de laicos, llamado Laicos por la Vida y la Familia. Él convoca este congreso, lo organiza junto con el Frente Nacional por la Familia, o le pidió al Frente Nacional por la Familia que lo organizara, porque vivimos un contexto muy particular en San Luis Potosí, así como en todo México, porque metieron dos iniciativas algunos diputados del Congreso de San Luis Potosí, del Congreso local, para despenalizar el aborto. Para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.
una iniciativa la metió un diputado que le dicen el Mijis, que seguramente lo conocerán, que quiere reformar la Constitución, que en San Luis Potosí protege la vida desde la concepción o protege la persona y reconoce la dignidad de la persona desde la concepción. Y la otra la presentó una diputada que se llama Alejandra Valdés para reformar el Código Penal y la Ley de Salud. Estas dos iniciativas, la verdad, son iniciativas de muerte, son iniciativas que hacen peligrar la vida de los potosinos, de los próximos potosinos y potosinas, y que la verdad nos tienen muy preocupados. Y nosotros como católicos sabemos que tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defender los valores, pero y también, o en particular, tenemos que defender la dignidad de la persona humana, y tenemos que defender que esas personas que tienen 12 semanas de vida o hasta 2 semanas de vida existen. Y esa existencia se tiene que proteger. Y eso es justo la lucha en la que hoy estamos en San Luis Potosí. Estas iniciativas lo más probable es que se vayan a votar, si no en febrero, se votan en marzo. Por eso es la premura de la invitación a este foro Laicos por la Vida y la Familia. Va a ser en el Auditorio Carlos Amador, que está en el Parque Tangamanga, que por cierto es mi lugar favorito después de mi casa. Es una muy buena oportunidad para que vayan, lleguen a las 8:30 de la mañana, tengamos misa con el señor arzobispo, después tengamos 3 conferencias. Una se llama Razón y Fe en Nuestras Armas, por cierto, la va a dar don Luis Carlos, monseñor. Después va a venir el presidente del Frente Nacional por la Familia, se llama Rodrigo Iván Cortés, a dar la segunda plática, que es un análisis local y global de la ideología de género. Y va a terminar Miguel Ángel Pateiro, que es presidente de un movimiento nacional católico que se llama Misioneros Servidores de la Palabra. Y él nos va a decir, o nos va a hacer un llamado del compromiso y acción del laico por el bien común. Vamos a terminar más o menos como a la 1:30 de la tarde. Yo te sugiero que después de eso te lleves un lonche y te vayas al Lago Mayor, a reflexionar y a vivir con tu familia todo lo que aprendiste, porque pues la verdad está muy bonito. Entonces es que se vale irse de pants, de tenis, no hay problema. El chiste es participar de la celebración y conocer un poco más sobre esto. También aprovecho para decirles que va a haber una formación de formadores después de Laicos por la Vida y la Familia. Los que estén interesados en ello, por favor les pedimos que nos puedan escribir en los comentarios o directamente en la página de Nueva Alianza Radio o a nuestros perfiles de Facebook para pasarles más información. Así es que es muy importante que nos acompañen. Te pido que vayas tú, lleves 5 personas más. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, en especial en San Luis. Vamos a dar la lucha y con el favor de Dios la vamos a ganar. Así es. En resumidas cuentas, incidencia social y también pues hacer esa mejor política, pues como nosotros lo llamamos, del reino de Dios, que precisamente necesitamos que se haga presente en nuestras familias, en nuestras casas, y que de ahí lo podamos proyectar hacia la sociedad. En eso A propósito consiste de Santo Tomás murió el viernes. Bueno, ya nos acaba de dar un adelanto Andrés, y pues bueno, esperamos tenerte por aquí este viernes, que recordamos que es el día del programa de cierre, donde también tenemos algunas cosas preparadas que sabemos que les va a gustar. Sabemos que es 14 de febrero y que es un día que es preferentemente utilizado precisamente para poder, como bien habíamos dicho, pues convivir a propósito de un santo que tiene que ver pues su historia con lo que es realmente el poder del amor frente a cualquier adversidad, y pues es una forma en la que cerraríamos el enfoque del tema más no la reflexión, y se van a dar cuenta por qué en ese inter, y sobre todo también en esta semana donde vamos a estar preparándonos otra vez, como ustedes lo saben, con material complementario para ese momento sobre este mismo tema que queremos seguir ampliando a propósito de este mes que estamos nosotros transcurriendo y que también estamos próximos a celebrar esa temporada, ese tiempo litúrgico que es la Cuaresma, que
en breve también va a comenzar. Entonces, no se lo pierdan. Y bien, es una forma, como bien lo habíamos dicho, de la civilización del amor, irla construyendo poco a poco desde los primeros bloques. Y bien, estábamos con esto. Tenemos también en la Casa de Acción Católica a las 6 de la tarde el viernes 28 de febrero al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, su conferencia sobre ideología de género. Es precisamente que tenemos un febrero bastante loco, bastante apretado. Una semana después, precisamente del Congreso de Laicos por la Vida y la Familia, tenemos también este otro evento. Y tenemos al día siguiente la conferencia Desafíos y potencialidades de educar a los hijos en la era digital, de la licenciada Marisa Bejarano, que ella es licenciada de Ciencias de la Familia en la Universidad Anáhuac. Y el 29 de febrero, que es sábado, los esperamos también aquí en Domus Day a las 7 de la tarde. El costo del boleto es de 100 pesitos. Están ahorita en preventa en 80. Igualmente puedes también contactarnos para poder concertar lo que son la venta y entrega de los boletos. Igualmente también te podemos canalizar con los boletos de la conferencia del doctor Pablo Muñoz, y que también tiene un costo similar de 100 pesos. Y también te recordamos, para que estés preparado, que se va a estar vendiendo su libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado. Queremos recordarte que, así como nos estás sintonizando ahorita en Católico Defiende tu Fe, en Facebook también vas a poder encontrar estos programas en la página de Nueva Alianza Radio, para quien nosotros hacemos también esta producción, donde Jesús te ama y te lo anunciamos. Nos vas a poder encontrar también en @NAlianza Radio y @católico tú en Twitter. En Instagram vas a poder encontrar los usuarios de Católico Defiende tu Fe, todo seguido, y Nueva Alianza Radio también, todo seguido. Te recordamos también que estamos subiendo al canal de Católico Defiende tu Fe los programas anteriores junto con su respectiva playlist, y vamos a estar haciendo lo mismo gradualmente en el canal de YouTube de Nueva Alianza Radio, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos. Nos despedimos en esta ocasión deseándote que este mismo amor que estamos sintiendo en el encuentro de Cristo pueda seguir creciendo en esta reflexión que estamos teniendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.